Muy buenas tardes a todos. Continuando con el ciclo de charlas magistrales de la octava edición del Encuentro MIPYME, donde en esta oportunidad, en primer lugar, quisiera presentarle a la panelista de la tarde de hoy, la licenciada Adriana Bogado, representante de Seguridad Seguros ante el Pacto Ético y Cumplimiento, que nos estará explicando sobre la importancia de la redacción del Código de Ética y qué beneficios aporta para las MIPYMES. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Adriana Abogado. Como bien comentó María Fernanda, voy a estar dándole hoy una pequeña reseña y algunos conocimientos, prácticas y experiencias que tenemos con relación a la redacción del Código de Ética, esperando que les pueda ser de utilidad para que puedan ir avanzando un poquitito con relación a todo esto que está en auge actualmente, que es la parte de ética y cumplimiento, ¿verdad? La idea es que lo hagamos esto bastante dinámico, entonces si tienen alguna duda o consulta, sobre todo bien práctico, como para que ustedes puedan hacer preguntas y sobre todo bajar a la realidad de cada uno, ya que estoy viendo que son justamente personas que están iniciando y que muchas veces no van a tener una estructura muy grande como una organización de una multinacional o cosas así, donde esto ya está con bastantes años de experiencia. Entonces la idea es que nosotros esto lo podamos empezar a trabajar de abajo con ustedes y que lo puedan implementar y que puedan ver justamente cómo hacer de que esto tiene que ver mucho con la ética y el cumplimiento también lo puedan meter en su día a día y en el tipo de negocio que tienen, ¿verdad? Bueno, voy a compartir un poquito con ustedes la presentación, entonces vamos a ir comenzando. María Fernanda nos va a estar ayudando con todo lo que es chat, así que si tienen preguntas, no duden en levantar las manos o en parar un chiquitito si lo quieren, entonces ahí vamos aclarando a medida que vamos conversando si es necesario o si no lo hacemos al final. Bueno, la gran pregunta, ¿verdad? El código de ética, ¿para qué sirve y qué beneficios tenemos? Vamos a comenzar hablando un poquitito sobre qué entendemos por ética, ¿verdad? Acá hay una imagen que tiene un mensajecito allí abajo donde dice, le pregunta, ¿verdad? En serio, Juan, estamos hablando de ética en los negocios, no de ética. Siempre es la gran pregunta si realmente la ética puede estar enmarcada dentro de los negocios. Los negocios no siempre son éticos. La ética es por separado de todo lo que hacemos habitualmente en los negocios, en las operaciones que realizamos, ¿verdad? Entonces, el gran desafío, yo creo, actualmente es poder justamente demostrar de que negocios sin ética no existen, ¿verdad? La ética es un estilo de vida, es algo que nosotros utilizamos y que lo tenemos que justamente poder utilizar en todo tipo de actividades que nosotros desarrollamos, ya sea en nuestra vida particular, personal y por supuesto en cualquier tipo de negocio que nosotros emprendamos o cualquier tipo de operaciones que hagamos, ya que evidentemente esto habla un poquito de una coherencia entre lo que nosotros realmente somos, queremos y a lo que apuntamos, ¿verdad? Como todos ustedes saben, cualquier tipo de empresa, cualquier emprendimiento que nosotros tengamos siempre tiene un impacto en la sociedad y trabajamos con las personas, brindamos servicios a las personas, brindamos productos y siempre hay una esencia, el final, el consumidor final, la persona a la que apunta a ese negocio siempre es una persona, ¿verdad? Entonces yo creo que la ética siempre está muy por detrás de cualquier tipo de operación que nosotros hagamos.
Bueno, ahora vamos siempre tenemos que tener un pequeño concepto por lo menos para poder avanzar con relación a lo que es realmente la ética, ¿verdad? Entonces, la ética normalmente la definimos como los principios que orientan todo lo que tenga que ver con la conducta del ser humano. Esto es como una norma que puede ser escrita, no escrita, pero que nosotros la tenemos dentro nuestro y que efectivamente cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar en cualquier momento refiere a un análisis sobre lo que hacemos, sobre nuestras costumbres, sobre qué es lo que nosotros realmente queremos y cómo hacerlo. Es decir, la ética está en todo y en cada una de las decisiones que nosotros vamos tomando cotidianamente, ¿verdad? La ética empresarial es básicamente en cómo una empresa integra esos valores que efectivamente en el caso de ustedes, que son justamente las personas que están motivadas a generar sus emprendimientos, aplican sus propios valores a esas prácticas que van a llevar a cabo dentro de sus empresas o de sus emprendimientos, ¿verdad? Todas las empresas tienen siempre una obligación ética, como les decía, porque efectivamente todo apunta a una persona, todo está dentro de la sociedad tiene sus reglas, hay valores que tenemos que respetar, hay leyes que tenemos que cumplir, entonces efectivamente eso hace que la ética no pueda ser separada de la ética empresarial, sino más bien, como les decía, toda la ética siempre tiene que estar aplicada a cualquier tipo de actividad que nosotros realicemos y sobre todo a la empresarial sería en este caso, ¿verdad? Justamente por el efecto que tiene la empresa o cualquier emprendimiento que nosotros hagamos en la sociedad. Entonces, de ahí nosotros podemos hablar y empezar a entender un poquito la importancia que tiene la ética dentro de lo que es un emprendimiento, sea cual sea el sector en el que se venga aplicado, ¿verdad? Como les dije, ya sea de productos, ya sea de servicios, en el rubro que fuese. Entonces, ustedes como emprendedores, como empresarios de cualquier tipo de organización, lo que deberían hacer es establecer justamente cuáles son esos valores, qué es lo que ustedes tienen y que esa empresa o emprendimiento que ustedes van a poner en la práctica repercuta y genere esos mismos valores en los consumidores a los que ustedes apuntan. Sería en la práctica, eso es a lo que nos referimos con relación a la ética, ¿verdad? ¿Qué entendemos por ética en los negocios y organizaciones, verdad? Es una pregunta que habitualmente surge cuando nosotros comenzamos a hablar de ética en negocios, aparte de efectivamente si la ética puede llegar a ser rentable o no, porque evidentemente cualquier persona que genera o que crea alguna empresa, el fin principal obviamente es el lucro, salvo que sea una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros no? ¿Qué es lo que nos motiva a utilizar? ¿Para qué nos sirve? Bueno, la ética en realidad lo que hace es que las iniciativas que nosotros tenemos, y como les dije, esos valores generen una cultura dentro de la empresa. Que esos valores sean la base de cualquier gestión que efectivamente o cualquier servicio que llegue a prestar esa empresa. Durante todo ese proceso, con todas las personas que intervienen en una organización o cualquier empresa, se van generando justamente objetivos que tienen aspectos cuantitativos y cualitativos para poder llegar a obtener ese lucro que es el fin principal de cualquier empresa privada. No es que nosotros hablamos de ética y que nosotros tendríamos que convertirnos en alguna ONG sin fines de lucro o algo por el estilo para poder incursionar en lo que es ética en los negocios, sino más bien la ética lo que hace es acompañar y generar justamente esos valores para que ese lucro que nosotros buscamos, esas ganancias que nosotros lo buscamos obtener a través de nuestras empresas, sean sustentables, sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque efectivamente si es que nosotros no establecemos esos valores, puede que se tenga algún resultado interesante a corto plazo.
pero en el largo plazo o en el mediano plazo, ¿qué es lo que quedaría? Es decir, si una empresa no trabaja de manera ética en sus negocios o en sus emprendimientos, a lo mejor obtiene una ganancia, evidentemente no de buena manera ni de forma, a lo mejor legal, pero no de buena manera ni de manera ética, pero en un corto tiempo. El mercado, nuestro país en sí es pequeño, nosotros manejamos qué negocios funcionan bien, qué negocios no, quiénes son las personas que lo hicieron, que no hicieron. Entonces, evidentemente, que lo que se busca con generar negocios de manera ética es que esto sea en un mediano y largo plazo sustentable. ¿Por qué? Porque tenemos también lo que implica el daño o el compromiso reputacional que tiene una empresa en el mercado, ¿verdad? Es decir, ese es un valor agregado que cualquier emprendimiento tiene que generar. Y la base de todo eso sería que nosotros realicemos las operaciones desde el punto de vista ético siempre, ¿verdad? Entonces, nos vamos metiendo un poquitito ya en qué es o cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para poder tener la información de alguna manera accesible a las personas que trabajan con nosotros, a nuestros proveedores, nuestros clientes, y es allí donde nace lo que es el código de ética, ¿verdad? Que si bien un código de ética es una herramienta que permite justamente establecer esos valores corporativos, están súper bien definidas cuáles son las responsabilidades, cuáles son los compromisos, qué es lo que la empresa espera, qué es lo que la empresa quiere ser, qué es lo que la empresa quiere realmente demostrar con el tipo de negocio o con el tipo de servicio y producto que da. Así como también define en ese texto o en ese código exactamente qué es lo que espera de sus colaboradores, de sus clientes, de sus proveedores. Es decir, el código ética viene a ser una herramienta súper clara, breve y concisa, en donde nosotros tenemos exactamente qué es lo que esperamos, qué es lo que nosotros nos obligamos a hacer como empresa, pero también qué es lo que esperamos nosotros de la gente que tiene esa relación comercial con nosotros, ¿no? Ya sea clientes, proveedores y los mismos colaboradores. Entonces es como que al tener esa información de manera clara y concisa en un documento plasmado, eso facilita a que todas las personas con las que nosotros realizamos las operaciones sepan exactamente quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que queremos ser y a dónde queremos llegar. Y qué responsabilidad tiene cada uno dentro de ese esquema que nosotros queremos cumplir como empresa o emprendimiento dentro de la sociedad. Podemos decir también que es un conjunto de reglas, ¿verdad? Y que guía a las personas para sus decisiones. Le ayuda a efectivamente decir qué es lo correcto, cómo actuar en qué momentos, porque vamos a ver más adelante exactamente en forma breve y concreta qué es lo que tiene un código de ética y qué es lo que nos ayuda a ver y en qué situaciones lo podemos utilizar, ¿verdad? También recopila todo lo que es la misión, los valores, la visión de la empresa, todo lo que en realidad tanto los directores o fundadores o las mismas personas, los propietarios tienen y qué es lo que quieren contribuir para que su empresa siga avanzando y efectivamente sea parte de las decisiones y de las operaciones que realiza la empresa cotidianamente. Ahora vamos a hablar un poquito, no sé si tienen alguna pregunta hasta allí, Fernanda, no sé si vamos bien, se entiende, hay algo que queramos preguntar, si hay alguna pregunta por allí o continuamos. Cualquier consulta pueden hacer aquí en el chat o pueden levantar la mano en la aplicación. Puedes continuar, más Adriana. Dale. Entonces seguimos. Nosotros, como todo, evidentemente, la elaboración de un código de ética tiene un objetivo, ¿verdad? Como les decía, esto tiene que estar plasmado de forma escrita, breve, concisa, clara, que tenga acceso a todas las personas de la organización, a todos los actores del emprendimiento. Por eso que hablamos que el objetivo principal de un código de ética es ser una herramienta
que todas las personas, tanto propietarios, gerentes, directores, la puedan utilizar como para alentar a esa conducta ética y responsable al momento de cumplir las funciones que tienen dentro de las estructuras, ¿verdad? Al tener nosotros un código de ética, es como que nosotros marcamos el camino en forma clara para que cada uno sepa hacia dónde quiere llegar. Es por eso que siempre hablamos de que el código de ética tiene que estar vinculado con esa visión, esos valores y mucho énfasis siempre en lo que nosotros queremos proyectar como empresa dentro de la sociedad, porque evidentemente esto tiene que ir acompañado de esa estrategia y de ese valor que ustedes justamente es lo que le quieren dar a su emprendimiento, ¿verdad? No es que esto va separado, no va separado tampoco de lo que son los cumplimientos legales, de las normativas, de todo lo que tenga que ver con el aspecto legal, técnico e impositivo, incluso que pueden llegar a tener los emprendimientos que ustedes están aspirando o que ya lo tienen, ¿verdad? Es decir, esto va justamente de la mano y es hacer un poquitito de énfasis en esas cosas que se tienen que hacer, pero que justamente las leyes no hablan de estos principios, ¿verdad? De lo que es la ética y de justamente el valor que eso genera en las operaciones cotidianas. Entonces, el objetivo principal siempre es ser una herramienta para todos los actores, es marcar el camino a donde nosotros queremos llegar y qué es lo que queremos brindarle a la sociedad. Aquí más o menos hay un esquema de cuáles son las ventajas, ¿verdad? Los beneficios internos y los beneficios externos que trae tener un código de ética. Volvemos otra vez al que les indica cómo actuar, lo tienen claro, ven cómo tienen que actuar. Es lo mismo, dando un ejemplo, podemos hablar acerca de un obsequio que recibe algún colaborador, por ejemplo. Es decir, nunca vamos si es que nosotros tenemos un código de ética en donde se establece que, por ejemplo, se permiten obsequios hasta un monto determinado, en el caso que eso supere, cuál es el camino, de dónde se tiene que comunicar, a quién tienen que avisar, ese tipo de cosas se establecen dentro de un código de ética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nadie puede alegar ningún tipo de desconocimiento y tienen exactamente súper claro el camino de cómo actuar en esas condiciones. Nosotros sabemos que en nuestro país es un país que se caracteriza mucho por el tema del agradecimiento, que te quieren agradecer, te traen un chocolate, te traen un bolígrafo, muchas, es parte de la cultura. Entonces, ¿qué pasa? De repente hay que poder enmarcar eso en algún documento justamente para poder saber hasta qué punto sí, hasta qué punto no, y que las personas que trabajan con nosotros también mantengan. ¿Y qué pasa? Si es que nosotros tenemos en el código de ética establecido efectivamente cómo actuar en esas situaciones, lo van a saber nuestros colaboradores, lo van a saber nuestros proveedores, lo van a saber nuestros clientes. Es ahí donde se da justamente como herramienta para todos los actores del emprendimiento o de la organización, ¿verdad? Hablamos después aparte de la imparcialidad, porque justamente todas las personas están involucradas en la elaboración de un código de ética. Esto no hablamos solamente que el código de ética tiene que ser para el manejo y conocimiento de los directores y nada más, en el caso de sociedades, o que solamente el código de ética es para el propietario de la empresa, no así para los colaboradores. Es decir, en realidad es integral, entonces eso hace que todo lo que nosotros podamos prever en ese código de ética esté afectado para todas las personas que componen realmente la organización. Favorece la igualdad de condiciones y tratamiento, otra vez vinculado a eso, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo. Impulsa un compromiso de fidelidad del capital humano, porque ustedes saben, el manejo de la información, el tener acceso a esa información, hace que la persona justamente se sienta identificada y que realmente con bastante seguridad a realizar las operaciones que tiene que hacer dentro del emprendimiento, porque sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Es una respuesta ágil y eficaz ante conflictos. Esto, por ejemplo, se da en organizaciones bastante grandes donde hay sindicatos y demás. Esto colabora muchísimo. ¿Por qué? Porque efectivamente las reglas están claras y escritas. Entonces, no hay dudas ante las situaciones que puedan surgir. Y si es que existiesen algún tipo de
de situaciones que no están previstas, están también establecidos cuáles son los canales a seguir. Hablábamos sobre el tema de la rentabilidad, que es lo que mueve a cualquier empresa. Entonces, evidentemente, no podemos dejar atrás de que tiene como beneficio la rentabilidad y la protección de los intereses económicos, como les digo, tal vez en un mediano y largo plazo, no tan a corto plazo como todos quisiéramos, porque efectivamente lleva un poquitito de tiempo, trabajo y requiere bastante compromiso de los propietarios o los accionistas para poder avanzar con esto, ¿verdad? Con relación a la parte externa, podemos hablar que previene, minimiza situaciones de crisis, mejora la calidad y la confianza para los inversores, es decir, una empresa que demuestra estar comprometida y que tiene realmente embanderado en cada una de sus operaciones lo que es la ética, la reputación, como les decía, maneja todo el esquema en forma integral, evidentemente siempre va a ser una opción bastante bien vista para cualquier tipo de inversionista que requiera o que la empresa esté buscando expandirse, ya sean en mercados locales o internacionales incluso, ¿verdad? Entonces, esto ayuda a mantener la imagen corporativa, a mejorar la reputación, atrae gente que quiera trabajar con nosotros, porque efectivamente esto se demuestra en las operaciones y en los servicios que brindamos. Entonces, desde todo punto de vista, nosotros tenemos siempre beneficio al hablar de ética y generar algún código de ética que pueda enmarcar este norte, este camino a seguir, que pueda ser utilizado en cualquier tipo de emprendimiento, como les decía, no verlo solamente como algo muy lejano, como algo de grandes corporaciones, sino más bien yo creo que del emprendimiento que nosotros hagamos y cuanto más sean las personas, así como ustedes, que se comprometan a seguir este camino, él justamente va a hacer que nuestra sociedad y nuestro mercado, por ende nuestro país, pueda realmente implementar estas buenas prácticas y llevarlas al nivel que todos deseamos, ¿verdad? Al fin y al cabo, la marca reputacional que tiene como país la generamos todos nosotros como empresas, que si el Estado no existe, sin las empresas. Las empresas son las que ayudan, las que mueven la economía, las que tienen todo. Entonces, cuanto mejor sea el trabajo que efectúan las empresas, mejor nos irá a todos, ¿verdad? Entonces, esto se puede aplicar a cualquier tipo de emprendimiento, no solamente a grandes corporaciones. Por otro lado, hablamos siempre del impacto, el impacto que puede llegar a tener el código de ética, su manejo dentro de la organización. Aquí, más o menos, algunos puntos de lo que podemos hablar. Es una ventaja competitiva. Los colaboradores rinden más, obviamente porque se sienten seguros, a gusto, y justamente con la claridad y la transparencia dentro de las operaciones que realiza su empresa. Vamos siempre con el tema de la misión y la visión que les iba diciendo, no se puede esto tratar totalmente en forma separada, sino van todas de la mano, siempre concadenados con lo que es la misión, cuál es la claridad sobre el sentido del trabajo, la visión sobre las herramientas, los valores que tienen para poder ejercer ese liderazgo y los objetivos y metas que son los que generan justamente el compromiso y facilitan la cooperación. Entonces, siempre nuestro código de ética enmarcado justamente con esa estrategia que nosotros tenemos de visión del negocio. Es decir, el código de ética lo que hace es justamente poder aplicar, como les decía, en lo que no es legal, en lo que no están las leyes, pero que sí es necesario para desarrollar un negocio. ¿Cómo afecta la ética en la dirección de las organizaciones? Y aquí vamos un poquito más y hablamos siempre del impacto que tiene, siempre hablamos mucho del triple impacto, ¿verdad? En lo que es la persona, en lo que es la organización y en lo que es el entorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que tomar decisiones. Tenemos que motivar para que la gente trabaje. Tenemos que generar una cultura empresarial y esa cultura empresarial se refleja otra vez en la reputación y la buena fama que nosotros
llegamos a generar a través del tipo de servicio o de producto que nosotros generamos en el mercado, ¿verdad? Entonces es como un círculo no vicioso, sino más bien virtuoso, sería en este caso, porque vamos construyendo lo que tiene que ver con confianza, tanto con nuestros colaboradores de manera interna, lo que genera un beneficio para nuestra organización, y eso efectivamente con la motivación que nosotros generamos y con el know-how que nosotros vamos pasando a nuestros colaboradores, hace que efectivamente el producto o el servicio sea de calidad, aparte de tenerlo otra vez con todos los valores y las prácticas necesarias, y se refleja en un retorno a la sociedad, que sería el entorno en el cual se desenvuelve la organización. Entonces, no como les decía, un círculo vicioso, no, pero sí uno virtuoso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos generando ese cambio que realmente se necesita, ¿verdad? Justamente actuando dentro cada uno del mercado que nos toca. Ahora, vamos al quick de la cuestión, ¿verdad? ¿Cómo elaboramos ese código de ética? Siempre es un poco complicado decirlo, pero lo ideal es siempre de una manera participativa, ¿verdad? Se recoge vivencias de todos los colaboradores, y aquí es donde hacemos siempre hincapié en que tendrían que ser colaboradores de todos los niveles. Es decir, esto no es solamente un compromiso del propietario, ni solamente de los accionistas, ni de la alta dirección, no solamente del directorio, sino más bien de todos los actores de la corporación, de la empresa o el emprendimiento. Entonces es algo que es mucho más enriquecedor si lo tenemos de manera participativa con todos los sectores que intervienen. Bueno, aquí hablamos un poquitito de cuáles son los pasos. Hablamos siempre de la integración de un equipo líder. Eso, como les digo, es un modelo estándar, y esto está basado en lo que son grandes corporaciones, pero lo que nosotros hacemos es tratarlo justamente de bajar a otras empresas que no tengan la misma complejidad con relación a su organización, pero para que lo puedan ir plasmando en su día a día y en sus operaciones cotidianas, ¿verdad? Es lo principal, igualmente sea de la envergadura que sea la empresa, que tenga el compromiso, ya sea de los directivos o del propietario, ¿verdad? Es decir, evidentemente tiene que ser de arriba para abajo el compromiso, justamente para que nosotros podamos tener esa capacidad o garantía de poder desarrollarnos dentro de eso, ¿verdad? Porque evidentemente no hay manera de que nosotros hagamos algún cambio si es que no tenemos realmente el apoyo de las personas, que son las que evidentemente tienen que dar el ok, ya sea por el aporte de capital que lo hacen, por dar los rubros que sean necesarios para poner esto en práctica. Entonces, evidentemente, como les decía, todas las empresas, cualquier emprendimiento, surge buscando efectivamente una rentabilidad, el lucro, ¿verdad? Ninguna empresa se crea si no es con ese fin. Entonces, evidentemente, tenemos que tener el compromiso de esas personas para poder avanzar con esto. Hablamos, como les digo, siempre en el equipo líder siempre es en grandes corporaciones, porque como son muchas personas, entonces lo que se hace es buscar que intervengan todas las áreas para poder tener esa participación necesaria. Incluso habla aquí un poquito de líderes negativos, como les decía, tema de sindicatos y demás, también a ellos se los hace participar justamente de este tipo de operaciones para marcar el camino, y que efectivamente tengan también la participación y la voz, sobre todo para poder dar la experiencia y ver, aunque no sea muy sencillo, esa parte de encontrar un canal común de comunicación y sobre todo de diálogo para llegar a consenso, siempre es importante escucharle también un poquito al que no está de acuerdo, para tener otra visión de las cosas, ¿verdad? En un segundo paso hablamos de la inducción, porque evidentemente, como nosotros buscamos una participación importante, juntamos personas de diferentes áreas, de diferentes niveles dentro de la estructura, entonces tenemos que hacer por lo menos una breve capacitación para poder explicarles qué es lo que nosotros queremos lograr y qué es lo que estamos buscando
la confección o la elaboración de un código de ética, ¿verdad? Allí le presentamos el programa, hablamos, reflexionamos, sensibilizamos sobre los valores, nuestra visión, los objetivos, la estrategia, el compromiso, todo lo que tenga que ver para que ellos puedan entender un poquitito esto que nosotros estamos hablando. Es súper importante hacerles saber, llegar y bajar esa información para que puedan manejar realmente la importancia de contar con este documento y sobre todo que ellos puedan sentir esa pertenencia y ese compromiso para la elaboración, porque evidentemente esto va a ser un documento que va a ser para uso integral de la empresa, entonces ellos van a ser arte y parte de este código, ¿verdad? Después tenemos un tercer paso donde hablamos de la sensibilización y ya el lanzamiento del proyecto. Ahí diseñamos otra vez estrategias y tácticas de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a comunicar, en qué manera, en qué momento. Cada uno ya sabrá de acuerdo al tipo de rubro en el que está incursionando o al tipo de producto o servicio que va a brindar, cuáles son las estrategias y las tácticas que pueden ser utilizadas, ¿verdad? Hablamos otra vez siempre sobre análisis de casos, en donde nosotros eso también ayudamos para sensibilizar. Ya les voy a pasar después también un videito para que vean cosas que puedan llevar a la práctica, así como lo estamos haciendo ahora, que lo bajemos a nuestra realidad y que podamos avanzar para la elaboración del código. Siempre tenemos sí o sí una autoevaluación, es decir, lo que tenemos que controlarlo de alguna manera. Entonces vamos también elaborando ese tipo de controles. Se comparten los resultados, hacemos encuestas, entonces de a poco vamos bajando la información y sobre todo la importancia. Después hablamos sobre la redacción, qué es lo que tiene que tener, cuál es la metodología, cómo lo hacemos, si nos reunimos, si no, cuáles son las tareas. Hacemos borradores, validamos los borradores. Todo esto a través, obviamente, de ese equipo líder al que nosotros le llamamos, que son las personas de los diferentes sectores que van a ayudar a redactar esto y poder llevar a tener el documento final. Hacemos cuantos borradores nosotros consideremos evidentemente sean necesarios, siempre y cuando justamente cumpla con el fin de poder comunicar e informar a nuestro público, ¿verdad? Ustedes van a saber ya exactamente cómo está compuesto el público interno que tienen, tanto como el externo. Entonces, todas las comunicaciones se van haciendo en base a eso. Toda esa estrategia es siempre basada en el tipo de producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer. Obviamente siempre tiene que tener una revisión de algún asesor, ya sea jurídico, justamente la idea es de que esto sirva como herramienta y sea claro y conciso y que no tenga ninguna duda ni que pueda tener varios tipos de visiones, ¿verdad? Es decir, que haya un solo camino, que sea una sola voz, entonces evidentemente siempre tiene que cumplir ese aspecto legal. Por último, se revisa al final y se aprueba ya sea por el propietario o los directores de la corporación, ¿verdad? Esto se hace siempre de manera impresa y digital y como les digo siempre, es decir, dependiendo del tipo de rubro, nosotros vemos la forma de hacerle llegar a los colaboradores como para que tengan una herramienta a mano siempre de cómo actuar en las situaciones que nosotros prevamos en este código. Después, por supuesto, ya viene la comunicación, la socialización, que se presentan a los grupos de interés, que serían allí nuestros proveedores, nuestros clientes, a todas las personas, a todos los actores que colaboran con nosotros. Esta socialización es evidentemente, hablo otra vez acerca de las características, los tiempos, las ubicaciones geográficas, si tenemos en varias zonas, si tenemos sucursales, si tenemos agencias, si nuestros proveedores están dentro de nuestra misma zona o están alejados también. Todo eso implica para que nosotros podamos comunicar. El siguiente paso ya es el monitoreo y los canales de denuncia, porque efectivamente todo lo que tenga que ver con canales de denuncia y sugerencias tiene que estar plasmado también en el documento. Entonces allí hablamos de los sistemas de monitoreo, las recepciones, las investigaciones en caso de que sean necesarios, quiénes van a evaluar, cómo lo van a hacer,
cuáles son los canales habilitados. Es todo un esquema de comunicación y de recepción, ya que en la comunicación entran y sale información, evidentemente nosotros tenemos que habilitar los canales que sean de denuncia y sobre todo seguro que garanticen que nosotros vamos a hacer eso lo que tiene que ser con las denuncias que recibamos, ¿verdad? Hablamos después también de un acto de compromiso e implementación, ¿por qué? Porque al comunicar y socializar esto, efectivamente tenemos que plasmar también en algún documento de que todos estamos de acuerdo y de que efectivamente esto va a ser de cumplimiento recíproco para todos los colaboradores de la empresa. Normalmente esto se hace un evento especial, se firma la nota de compromiso por parte de los colaboradores y tanto de los directores también o de los propietarios del emprendimiento. Posterior a eso, evidentemente, tenemos siempre una actualización periódica, una revisión, siempre y cuando nosotros lo consideremos necesario. Se pueden hacer reuniones anuales donde se ven cuál era el contenido, si tenemos algo que agregar, si tenemos situaciones que no previmos y que tal vez ahora sean importantes agregar, o algunas que ya estén un poco más desfasadas, actualizarlas y sobre todo hacer una evaluación del impacto que tienen los colaboradores estas herramientas que nosotros vamos generando. Como decíamos al inicio, esto tiene que ser una herramienta que facilite y que esté a mano de todos los actores de la empresa. Ahí está, hablamos como en el último de los ajustes y la reformulación de los códigos que pudiese tener el código, ¿verdad? Esto ya es más o menos un contenido que les muestro así a grandes rasgos de lo que tiene que tener. Es medio larguito, pero podemos hablar acerca del... Siempre hay una carta que normalmente lo hace la máxima autoridad de la empresa, en donde formaliza ese compromiso, que hablamos que siempre es de arriba para abajo. Entonces después hablamos acerca de las políticas de los diferentes públicos, ahí menciona, como pueden ver, lo que son colaboradores, consumidores, proveedores, y por supuesto la comunidad en la que nos desarrollamos, lo cual implica también eso, un compromiso con lo que es medio ambiente y responsabilidad social, ¿verdad? Hablamos acerca de políticas y procedimientos de apoyo, porque como les decía, esto va de la mano con todo lo que tenga que ver a leyes y reglamentos. Entonces, siempre que hablamos de leyes, hablamos de anticorrupción, de conflictos de intereses, de actividades políticas, de la prevención del lavado de dinero, y evidentemente esto es todo general. Cualquier rubro que tenga alguna operación o alguna circunstancia en particular en su sector, lo puede incluir en este código, ¿verdad? Y por supuesto después los informes, como les decía, porque sí o sí tenemos que controlar, evaluar y monitorear, o si no, no sirve absolutamente nada, es solamente letra muerta. Entonces ahí es donde nosotros vamos estableciendo qué tipos de informes y cuáles van a ser los canales de comunicación sobre las denuncias en caso de que no se cumpla con este código. Entonces hablamos ahí de los canales de comunicación, de los comités que se forman, quiénes van a evaluar, por qué personas, cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser las investigaciones, cómo se van a comunicar otra vez los resultados de esas investigaciones, la responsabilidad y sobre todo también si va a existir alguna acción disciplinaria ante el incumplimiento o la violación del código, ¿verdad? Es decir, lastimosamente siempre tenemos que hablar, aunque no suene tan bien, de sanciones en caso de incumplimiento, porque lo que justamente nosotros hacemos es de poner todas las cartas sobre la mesa, establecer cuáles van a ser las normas, las reglas sobre las que vamos a trabajar, para que la gente se ajuste realmente a eso y que tengan bien clara cuál va a ser la película, cuál va a ser el esquema y cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, ante algún incumplimiento tiene que estar previsto. Lo ideal es que no haya, ¿verdad? Pero efectivamente si la situación amerita tiene que existir, porque ¿qué pasa si ocurre y no lo previmos? Entonces ahí nos vamos a encontrar con otro problema. Entonces tenemos que sí o sí marcar cuáles van a ser las acciones en caso de incumplimiento. Después tenemos las revisiones, que fue lo último, por eso hablamos de las consideraciones ya finales. Siempre hablamos de algunas prácticas no muy adecuadas sobre el tema de limitar la divulgación solamente a algunos sectores, no sancionar, como les decía, porque ahí al final tiene un efecto adverso al que nosotros buscamos.
que esto no tenga ningún seguimiento de alguna de las autoridades de la empresa o el propietario del emprendimiento, que toda la responsabilidad, por ejemplo, sea de una sola área, por ejemplo, en una corporación de recursos humanos que al final no puede tampoco hacer todo, no incluir lo que tenga que ver la comunicación e inducción de esto cuando nosotros tenemos personas nuevas que entran a trabajar, que el código no se haga en forma participativa o que sea un documento confidencial, como les decía, solamente en la teoría y que al final no se vea en la práctica. Entonces, este tipo de situaciones son las que tendríamos que evitar justamente y efectivamente que este código esté a mano y realmente sirva como parte del desarrollo cotidiano de nuestras operaciones y de nuestras actividades, ¿verdad? Siempre tenemos el tema de las sanciones que, como les digo, no podemos dejar de mencionar. Entonces, algo que sí o sí hay que prever cuando nosotros hablamos acerca de reglas que hay que cumplir, ya sea desde el punto de vista legal, normativo, y por supuesto si hablamos de ética, también. ¿Qué es lo que pasa si es que no cumplimos con lo que realmente nosotros tenemos en mente, ¿verdad? Les voy a compartir aquí un videito para que puedan tener una idea un poquito de qué es lo que hablamos para ahí. Después entonces vamos a compartir, les voy a escuchar, a leer acá con Fernanda para que podamos avanzar un poquitito. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है चल चल चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और पूछा न करे सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और पूछा न करे ऊपर पे पाँव रखो और चलो करके चलो ऊपर पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले Bueno, es bastante inspirador, ¿verdad? Ustedes yo creo que son ya estando acá interesados en saber un poco sobre lo que es la ética y poder ver eso, cómo implementar a sus negocios. Entonces yo creo que ustedes ya son el que está tratando de empujar el árbol, ¿verdad? La frase siempre dice, solo podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer mucho. El cambio está en nosotros, el poder llegar a implementar esta ética y ser lo que nosotros queremos ser a través de nuestras empresas está en nuestras manos. El primer paso ustedes ya lo están dando, estando acá, buscando las herramientas, buscando el conocimiento, buscando ese know-how para poder implementarlo a sus emprendimientos y poder avanzar. Así que ahora quedo para escuchar sus preguntas, a ver en qué les puedo ayudar y seguir dándole estas herramientas para que sean el cambio que realmente todos necesitamos como país. Muchísimas gracias, licenciada Adriana. Le cedo la palabra a la señora Catalina Pascotini, que tiene una consulta. Perfecto.
pero no sé si yo no escucho, no sé si el resto escucha. Señora Catalina, ¿se encuentra ahí? Igual pueden realizar sus consultas en el chat y yo voy a estar leyendo. Ahora sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, súper bien, te escuchamos. Buenas tardes, licenciada Adriana, abogado. También muy buenas tardes a las compañeras y compañeros. Entiendo que el código de ética es más para lo interno de una empresa, pero mi pregunta es la siguiente. En el nivel macro, en la parte externa, en el entorno externo, digamos, una competencia podría no ser ético, una competencia en este caso desleal. Una competencia ilegal podría ser no ética, ¿verdad? Sí, efectivamente eso. Hablamos siempre cuando hablamos de ética, hablamos de nuestra decisión y del camino que nosotros queremos establecer, ¿verdad? Lastimosamente, siempre vamos a encontrarnos con gente que a lo mejor ve solamente desde el ómnibus, así como lo que miraban por la ventana, lo que el nenito trataba de hacer, ¿verdad? No, que no va a tener lo mismo que nosotros, que no va a tener nuestro mismo objetivo, que no va a tener nuestra misma visión y que tal vez la ética no sea importante para ellos, ¿verdad? Por eso es que mencionaba yo al inicio de que muchas veces la ética en los negocios implica un compromiso y sobre todo una perseverancia en el tiempo, porque los resultados tal vez no sean tan inmediatos, sino más bien esto va siempre proyectándonos a lo sostenible y sustentable en el tiempo, que sea a mediano y largo plazo. Realmente esa sería genial que todos tengamos siempre el mismo espíritu, ¿verdad? Pero lastimosamente en la práctica todos sabemos que en el mundo de los negocios no es así, ¿verdad? Pero yo creo que las empresas que apostamos a lo que es el cumplimiento y la práctica, las buenas prácticas, sobre todo en los negocios, por más que tengamos un resultado a un plazo un poquitito mayor, siempre buscamos igualmente y podemos demostrar de que existe ese retorno y esa rentabilidad que efectivamente buscamos, dándole justamente ese valor agregado a nuestras operaciones. Le pregunto eso porque algunos otros pensadores piensan, valga el juego de palabras, de que Sí. tener una competencia es buena, porque como usted bien lo dijo, se puede innovar cosas, se puede introducir otras cosas, porque la competencia de uno es lo que yo ofrezco una cosa y mi competencia ofrece la misma cosa que yo. Entonces yo tengo que innovar, tengo que tratar de adaptar otras cosas, otros elementos y utilizar más mi código de ética allí Sí. en cuanto con mis colaboradores para que yo pueda sobresalir con mi competencia. No sé si me Exactamente. expliqué. Así mismo, totalmente. Es decir, la competencia siempre es buena, ¿verdad? Es decir, eso en el mundo de los negocios la competencia siempre es buena porque el monopolio no lleva a nada tampoco, ¿verdad? Es el beneficio de unos pocos y al final yo creo que tampoco tiene el impacto que nosotros buscamos dentro de la sociedad como empresa. Entonces, es así tal cual mencionás. Es decir, ese valor agregado que nosotros le damos, todos venden hamburguesas, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo me voy a comer donde me gusta la hamburguesa y donde me dan un servicio mucho más agradable que en otros lugares, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, o si no, efectivamente tampoco no desaparecerían los otros, pero obviamente yo como consumidor busco el que más o menos concuerda con los mismos valores que yo practico, que yo tengo. Entonces no es solamente el producto en sí,
sino ese servicio y ese valor agregado que nosotros podamos darle al producto o al emprendimiento que tengamos. Muchas gracias, señora Adriana. Aquí en el chat, Matías Fariña consulta, ¿los códigos de ética deben ser homologados por alguna institución y o publicados en la página web institucional? Y su segunda pregunta sería, ¿cómo podemos hacer conocer a los clientes que somos éticos? Genial, excelente su pregunta. Efectivamente, la homologación en sí, como documento desde el punto de vista legal, no es necesario, ¿verdad? La homologación sería más bien interna de la empresa porque, así como hablamos, es un documento participativo donde buscamos que todos los actores participen en la redacción, en la composición y en la elaboración. Entonces sería un documento de consentimiento en la organización. No hay necesidad ni no existe tampoco ninguna entidad vinculada a dar un ok, digamos, así como por ejemplo es un reglamento interno que sí lo tiene que, por ejemplo, homologar el Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿verdad? Entonces es más bien de manera interna. Para darlo a conocer, efectivamente tiene que estar expuesto y tiene que ser de público conocimiento. Por eso que hablábamos de que el código de ética implica lo que son los colaboradores internos, los clientes y los proveedores. Toda esa comunicación y toda esa socialización del código de ética lo tenemos que establecer dentro de esos procesos a ver cómo vamos a hacerlo llegar a nuestros clientes. Por eso yo hablaba de que cada persona, de acuerdo al rubro en el que se está o sector en el que se está desarrollando, sabe efectivamente por dónde, cuáles son los canales o cuáles son las estrategias de comunicación que puede utilizar para llegar. Efectivamente, ahora, por ejemplo, empresas que tienen muchísima visibilidad a través de redes, yo creo que lo pueden hacer a través de esas redes. Si otras tienen otro tipo de canal de comunicación con sus clientes, lo pueden hacer llegar ya sea por correo electrónico, lo pueden hacer impreso. Es decir, ese código de ética lo tenemos que socializar de acuerdo al sector y de acuerdo a la estrategia de comunicación que tenga nuestro emprendimiento. Porque nosotros, justamente por eso es que el valor de que el código de ética lo hagan los actores de la organización es súper importante, porque ¿quién más para conocer cómo se desarrollan, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, que las personas que estén dentro de la organización? Esto podemos tercerizarlo también sin ningún problema. A una persona le contratamos a alguien que nos vea, pero nadie lo va a vivir después. Nosotros tenemos que vivirlo dentro de la organización. Es por eso que se hace mucho énfasis siempre en esa participación. Entonces, a partir de allí y de ese conocimiento interno que nosotros tenemos en la empresa, para poder darle a conocer a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Muchas gracias, Adriana. Aquí tenemos otra consulta en el chat que sería de Fátima. Buenas tardes. En mi caso, recién empiezo a elaborar galletitas en mi cocina y vamos sumando clientes. ¿Puedo elaborar un código de ética donde tenga como objetivo ayudar a algún hogar, por ejemplo? De hecho, siempre trato de destinar una parte de nuestros ingresos anuales para solidaridad. O sea, ¿se puede considerar como un código de ética? Como un ítem del código de ética. Por supuesto que sí, porque siempre hablamos en el círculo virtuoso, ¿verdad? Del impacto que tiene la organización. Y asimismo, como menciona, desde cualquier tipo de emprendimiento, cualquier acción que nosotros hagamos, no importa de dónde nos toque, siempre estamos en condiciones de tener un impacto en la sociedad y en el lugar y con las personas con las que nosotros tenemos o mantenemos algún tipo de relación, ¿verdad? Ya sea comercial o personal o particular. Entonces, súper bien, es decir, eso puede ser incluido y de hecho que como les mostré en ese listadito, que yo creo que esta presentación después les podemos compartir para que puedan verla con un poquitito más de detenimiento y vamos a quedar siempre abiertos a cualquier consulta que tengan. Entonces, para que puedan ver cómo implementarla. Pero ustedes se acuerdan que había una parte donde hablaba justamente de responsabilidad social, incluso con el medio ambiente, y eso todo está incluido dentro de ese código de ética, porque eso quiere decir que nosotros efectivamente conocemos nuestra posición, nuestra responsabilidad justamente con el sector con el que nosotros nos
nos relacionamos y sobre todo la responsabilidad que tenemos incluso con el medio ambiente y el lugar y el desarrollo de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Adriana. En honor al tiempo, aquí dejamos en el chat el correo en el que pueden elaborar sus consultas y se le va a estar respondiendo. Quisiera Exactamente. agradecer nuevamente a la licenciada Adriana, abogado del Pacto Ético y Cumplimiento, por su excelente exposición de la tarde de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y como les decía, es súper importante que sean ustedes quienes estén buscando este camino y buscando las herramientas para poder ser realmente el cambio desde donde les toque y efectuar ese gran cambio que necesitamos nosotros como sociedad. Gracias por su atención.